Hermanos, buenas tardes. Deseo que el Señor siga bendiciendo sus vidas y vamos a analizar una porción de la palabra de Dios. En esta ocasión nos vamos a remitir al libro de Josué capítulo 2, en donde vamos a encontrar algo sobre Rahab. Para esto yo he titulado este mensaje Una mentira salvadora. Ya con el transcurso del estudio vamos a ver, y ya de los que conocen sobre Rahab, por qué le doy el nombre de una mentira salvadora. Primero vamos a ver lo de Josué y los dos espías o dos exploradores, como le llama otra versión. Vamos a empezar viendo el capítulo 2, versículo 1 de Josué. Encontramos lo siguiente: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Vamos a ver primeramente algunos hechos sobre Josué. Josué es alguna de las personas que en ellos encontramos una repetición de hechos. Claro, desde luego son los mismos hechos, pero con algunas modificaciones en el accionar. Por ejemplo, Isaac hizo el mismo recorrido de su padre, de Abraham. Algunas cosas modificó, pero muchas cosas las repitió durante el trayecto de su vida. En el caso de Josué también repitió algunos hechos realizados por Moisés, pero también con algunas modificaciones. En el caso de Josué, podemos encontrar que envió a 2 espías. Moisés envió a 12 espías, entre los cuales estaban Josué también. Y a partir de esto podemos encontrar que Josué solamente envió a 2 al territorio palestino. Su función era reconocer o adquirir información sobre Jericó. Podemos encontrar entonces lo que ya les decía, que es el discípulo siguiendo los pasos de su maestro. Esto es bíblico. Por ejemplo, en 3 de Juan 1:11, Juan aconseja que se imite lo bueno. En Hebreos 6:12 recomienda que se imite a los que tienen fe. En Filipenses 3:17 indica que Pablo pide que imite a su manera de hacer. Josué, al enviar a 2 espías, tal vez recordó los resultados de los 12 que envió Moisés, y como decíamos, allí estaba él también, o sea, Josué. Aprendió mucho de su antecesor y lo puso en práctica. Esto es lo que debemos hacer. Por ejemplo, tenemos el caso de Sócrates. Tuvo su discípulo, y ese discípulo tiene a otro discípulo. El primero es Sócrates, el segundo es Platón, y el tercer discípulo, que fue de Platón, fue Aristóteles, y los 3 se copiaron uno del otro. Por eso digo que es bíblico también lo que aconseja aquí el apóstol Pablo. Vamos a encontrar que Josué supo seleccionar a estos 2. Si ustedes notan, no hay tribus, no hay nombres, solamente él designó a gente de su confianza. No siguió estos pasos de Moisés. Moisés hizo otra forma para nombrarlos. Por eso digo que hizo los mismos hechos, pero alterando algunas cosas por lo que aprendió. Estos hombres, estos 2 anónimos, podríamos llamarle así, obedecieron. En este pasaje solo se habla de Jericó particularmente, pero si vemos el texto hay una orden muy clara.
en donde nos dice que es recorrer, dice reconocer la tierra. Está hablando, reconozcan Palestina y a Jericó. ¿Por qué? Porque Jericó iba a ser la primera ciudad o población a invadir, que es la puerta de entrada a Palestina. Por eso Josué escogió a estos dos subordinados de confianza. Quería estar seguro de su invasión. Esto fue uno de sus recursos dentro de su planeación como líder. Cuando un líder sabe planear y lo lleva a cabo, realiza sus planes, sabe lo que está haciendo. Cuando un líder escribe sus planes o hace sus planes y no los cumple, pues como que anda un poco perdido. Josué sí supo planear y ejecutar esos planes. Ese es el ejemplo de un líder que sabe lo que hace. Como vemos, dio mucha importancia al cargo que le dio Dios. Supo ejecutar y realizar cuidando el cargo que Dios le dio. Entonces dijimos que en Jericó llegaron a la casa de Rahab. La Biblia nos enseña que era una prostituta. Por ahí consulté el diccionario y la palabra Rahab quiere decir ancha o amplia. No sabemos si exactamente en el nombre, si esta era la figura de Rahab, o sea, que fuera gordita, y que probablemente eso pudo inclinarla a ser prostituta, porque hay personas que por su baja autoestima desprecian su cuerpo. No sabría decirles si esta fue la situación de Rahab, pero esto es lo que significa Rahab, amplia o ancha. La cosa es de que tal vez podría tener un cuerpo así medio gordo, pero un corazón muy grande y una fe también tal vez muy grande. Entonces podemos encontrar que en Hebreos 11:31 nos muestra que a pesar de su condición moral, ella tenía fe. Era una mujer de fe. En Santiago 2:25 nos indica que sus obras de protección y orientación lo tomó en cuenta Dios como producto de su fe. En Josué 1:6, vamos a leer el versículo 6, nos dice: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Nos muestra que Rahab ocultó a los dos espías, librándolos de morir. Del capítulo 2, 9 al 11, vamos a encontrar la siguiente información de ella: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seoc y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, si tomamos en cuenta esto, nos muestra que Rahab ocultó a estos 12 espías y encontramos los motivos por la que determinó ayudarlos. Ella fue sincera y analizó a su pueblo, analizó los hechos, qué es lo que veía en su pueblo, qué es lo que veían los de Jericó. Vio temor, pero era una mujer sabia. ¿Por qué era una mujer sabia? Porque sabía actuar. Además sabía algo de Dios, también sabía de la invasión. Por todo esto abrazó la causa de los hebreos. En Josué 4 y 5 encontramos esta información:
Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. En el versículo 7 continúa la misma narración: y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Qué curioso. Para salvarlos, esta mujer mintió a los hombres del rey. No importó su origen, no importó su ciudadanía en un momento dado. Estos de Jericó, según algunos conocedores, eran de origen amorreo. Por lo tanto, ella también era amorrea, si lo tomamos en ese sentido. Pero veamos que no dio su confianza al rey. Prefirió mejor obedecer a Dios y obtener lo que deseaba. No se sabe por qué los espías escogieron la casa de Rahab. Tal vez era la única opción para tener éxito en su misión. En Josué 2, 4 y 5 encontramos entonces que Rahab no mintió del todo, pero tampoco dijo toda la verdad, dijo media verdad. Dice: efectivamente estuvieron aquí, y eso era una verdad, pero lo que ya no dijo es lo que siguió en su acto de ocultarlos. Eso ya no lo dijo. Dijo que habían estado ahí, pero en lo demás entonces mintió. Así son algunas personas en la actualidad. Nos dicen mentiras según ellos, pero solamente dicen media verdad. Entonces, aparentemente no mienten, pero tampoco dicen toda la verdad. En Jeremías también ya vemos un hecho parecido que le sucedió a Jeremías. En el capítulo 36, versículos 19 y 26, encontramos algo parecido de lo que hizo Rahab. Algunos príncipes hebreos, por peligro de muerte para Jeremías, lo ocultaron junto con Baruch, porque Dios les dijo a estos príncipes que eso hicieran, solo que ellos no tuvieron necesidad de mentir. Encontramos un pequeño detalle en el caso de Rahab. No sabemos exactamente si, aparte de la prostitución a que se dedicaba Rahab, también su casa servía como una casa de huéspedes. Algunos dicen que la palabra prostituta y hospedadora o posadera se escribe igual, solo que con diferente significado. Lo cierto es de que los textos bíblicos no dan a entender de que sea posadera, sino prostituta. Y esto algunos críticos han dicho: ¿cómo es que Dios usó a esta mujer para salvar a estos espías? Esto es una situación moral. Nada más que tomemos una cosa en cuenta: Rahab no era hebrea. Sus costumbres eran diferentes, y en su pueblo estaba acostumbrado, o era menos condenable, la prostitución. Por lo tanto, esta mujer no se regía por la conducta moral de la ley hebrea. Estos espías tuvieron la protección de Dios por medio de ella. La prueba está que salvaron la vida y regresaron bien. La Biblia no explica cómo estos dos espías llegaron a la casa de Rahab. Tal vez Rahab es una muestra de corrupción en que vivía la sociedad en Jericó. No lo sabemos. En el texto bíblico encontramos que Rahab sabía escoger lo que más le convenía. Era una mujer con visión al futuro. El proteger a los espías fue muy importante para Dios, ya que su nombre aparece en la genealogía del Mesías según Mateo
1:5. Tal vez por ser una persona inmoral, era motivo de visita para los varones extranjeros y los de casa. Lo que no imaginaron los de Jericó es que estos dos hebreos no iban con el mismo propósito de los demás. Estos dos espías llegaron con propósitos diferentes. Sin embargo, alguien avisó al rey sobre el asunto de ellos. ¿Cómo se enteraron? ¿Quién sabe? El asunto es de que llegó a oídos del rey de que ellos iban en plan de espías. En Josué 2:9 nos damos cuenta que Rahab sabía de la invasión, vio el peligro y tomó sus precauciones. Este es el consejo bíblico. Por ejemplo, en Proverbios 14:15 nos indica: el avisado mira bien sus pasos. O sea que el prudente discierne entre el bien y el mal. También en Proverbios 13:10 encontramos que con los avisados está la sabiduría. Con los advertidos está la sabiduría. Y por Josué 2:11, Rahab nos dice que tenía nociones de Dios. Al analizar un poco la vida de Rahab, podemos encontrar que fue una mujer precavida. ¿Por qué digo precavida? Porque supo comprometer a los espías condicionándolos. Veamos los versículos 12 y 13. Ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Como vemos, ella fue precavida, supo, vio a futuro la posible invasión, sabía o lo intuía cuando menos de que la salvación era irremediable. Por eso se previno para salvar sus vidas y de su familia, que tal vez era muy numerosa según el texto bíblico. Frente a un peligro conocido, ¿qué hacemos nosotros? ¿Somos precavidos o no le hacemos caso? Ejemplo concreto ahorita es lo del COVID. ¿Qué hacemos con el COVID? ¿Nos cuidamos de él o le damos poca importancia? Rahab nos enseña que era una mujer muy precavida. Según 2:14 y 18, encontramos lo siguiente: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no nos denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. En el versículo 18 pone algo aquí: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Vean ustedes cómo hay un contrato aquí, un compromiso también, un juramento que lo confirman con un pacto, al cual yo le llamaré el pacto del cordón, en donde de ambos grupos acordaron este pacto. Según Santiago 2:25, Rahab sabía negociar al demostrar su fe en obras. Esto es poner en práctica nuestros principios. Algunos tenemos mucho conocimiento en la mente de la Biblia, pero a la hora de quererlos poner en práctica, no sabemos cómo hacerlo. Como mujer, Rahab supo respetar su convenio, cumplió su palabra, lo cual en la actualidad algunos no sabemos cumplir esa palabra dada. Así como Esther, Rahab no tuvo miedo a la ira del rey, prefirió inclinar su balanza hacia Dios. Tal vez por algunos de sus clientes y aún por algunos familiares, tenía la información
sobre los hechos de Dios a favor del pueblo hebreo, según lo leímos. En esto, en Rahab vemos un ejemplo de confianza en Dios. Le creyó sin haberlo conocido. Rahab, por lo tanto, fue una mujer que sabía convencer a las personas. Esto lo podemos ver a los enviados del rey, que cómo los convenció. Fue una mujer que podía hablar con los enviados del rey mintiéndoles y supo convencerlos con sus mentiras. Ella es la primera persona mostrada en la Biblia de la entrada a la tierra prometida. Es algo parecido a Lidia, que fue la primera europea en hacerse cristiana. La decisión que tomó Rahab le cambió el curso de su vida. Fue una determinación sensata. Dios nos ayude para que cada decisión tomada sea sabia y así gozar de las consecuencias de esas decisiones. Y volviendo al punto del pacto, algunas personas son muy hábiles para mentir, ya que convencen con sus engaños. Pocas personas usan la mentira para bien. Esta mujer supo mentir para hacer el bien. Dios condena la mentira, desde luego, pero ese es caso excepcional en donde podemos ver cómo una mentira va a ayudar a salvar vidas. Y aquí podemos ver esta pues rara experiencia de la Biblia con Rahab para hacer el bien mintiendo. Normalmente los mentirosos buscan solo su propio beneficio y perjudicar a los demás. Y según Proverbios 12:22, Dios rechaza a estas personas. Lo que la Biblia destaca de Rahab es su fe, que puso en práctica, no su vida moral, pero tampoco oculta esto último. Esto es lo maravilloso de la Biblia, que no dice medias verdades, nos dice toda la verdad. Al apoyar a los espías, prácticamente renunció a la ciudadanía que tenía. Dos recursos tenía para casos de emergencia: los manojos de lino y una cuerda. Esto nos enseña que es bueno tener lo que se necesita para casos de emergencia. ¿Qué recursos tenemos para casos de emergencia? Algunas conclusiones que podemos sacar de este texto sobre la mentira salvadora. Primero, algo sobre Josué. Podemos encontrar que Josué en este texto nos muestra como un hombre discreto. Actuó en secreto. No lo hizo como Moisés con los 12 espías, que dio a escogerlos en las tribus. No, él tomó por su cuenta el asunto y en privado lo llamó para darles esta comisión. Escogió él mismo, tal vez por consejo de Dios, porque era un elegido de Dios. Podemos encontrar también que al regresar los 2 espías, solo a él le informaron. No informaron al pueblo como lo hicieron con Moisés. Por los resultados, tal vez aprendió la lección y no hizo la misma forma. Solo a él informaron estos resultados. No alborotaron al pueblo como los anteriores. Respecto a los espías, obedecieron a Rahab en cuanto a lo que tenían que hacer a su regreso. No rindieron un informe pesimista como los de Moisés. 10 fueron pesimistas, 2 fueron optimistas. Según el versículo 24, encontramos lo siguiente: y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vean ustedes, es un informe optimista para la cual ellos fueron enviados. En cuanto a Rahab, cumplió su palabra comprometida y cuya firma fue el cordón rojo que puso afuera de su casa como pacto de salvación. Al comprometernos en algo, cumplamos con nuestros compromisos verbales,
o sea, de palabra, escrito sobre todo. Aprendamos a cumplir nuestra palabra dada. Esto habla mucho de nosotros. Y esto sucede desde el más sencillo cristiano hasta los líderes. También no cumplen su palabra o no cumplimos la palabra. Aprendamos a dar nuestra palabra y a cumplir también esa palabra. Con Noé, por ejemplo, la humanidad y Dios, mediante un arco iris, sirvió como firma de un pacto acordado entre ellos para no ser exterminados con agua. Rahab previó su futuro. Aprendamos de ella a asegurar nuestro futuro. Junto con Sara en la Biblia aparecen como mujeres de fe. Rahab corrió riesgo de perder la vida en ambos lados. La perdía por órdenes del rey de su pueblo o en manos de los espías. Corrió el riesgo confiando en Dios. Creyó en Dios y su fe salvó tanto su vida como a los dos extraños que ella no conocía, pero Dios la inspiró. En la liberación hebrea de los egipcios, la sangre en los postes y dinteles fue la señal de salvación para los hebreos. Esta fue la firma de salvación, según Éxodo 12, 7 y 13, habla de la casa ocupada por ellos y ese sello, esa marca de sangre los liberaría de la muerte. Ese era el pacto. Así la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz es el pacto que nos da la salvación y la vida eterna mediante la fe. Imitemos la fe de Rahab. Salvemos nuestra vida y la de los demás, como Rahab lo hizo. Sobre todo usted y yo, que tenemos el conocimiento de Dios. Usemos ese conocimiento previendo nuestra vida para el futuro y la de los demás. Que el Señor les ayude y nos ayude a hacer las cosas bien.